Hola, soy Andrea Torrealba Y yo soy Israel Hernández. y esto es No giles mi derecho. Lecciones aprendidas, cómo construimos la paz. Los jóvenes requerimos estabilidad, claridad, hacia dónde vamos, y la paz es necesario para eso. Necesitamos un país donde tengamos claro cuáles son los panoramas que podemos tener. No es una tarea fácil la construcción de paz, pero es una estrategia, una necesidad que podemos desarrollar de forma viable en la construcción del país que queremos. Para esto tenemos un invitado súper especial. Andrea, háblanos de nuestro invitado. Hoy tenemos a Carlos Chirino, el facilitador en temas de paz. Carlos, ¿cómo construimos la paz? Bueno, gracias por la invitación. Parte importante de construir la paz, sobre todo, se basa en las herramientas que nosotros vamos cultivando para nosotros mismos y también con otros. Es decir, la construcción de paz no es una teoría necesariamente, la construcción de paz no es una etiqueta que usamos en las redes sociales necesariamente, sino que es algo más bien que tiene que ver con la forma en la que nosotros asimilamos los conflictos que tenemos con nosotros mismos y con otros. Entonces la construcción de paz son las herramientas que vamos de alguna manera cultivando en nosotros para poder tener una mirada del mundo y de los conflictos que obviamente es algo inherente a la condición humana. En el caso de Venezuela, la construcción de paz, mucha gente puede decir, esto es algo muy comeflor. Podemos hablar de paz en Venezuela, ¿cómo lo manejamos y lo interpretamos aquí? A ver, yo creo que parte del estigma, ¿no?, que hay con muchas palabras, creo que es normal que sobre todo en el castellano esto exista, pero más allá de ser comeflor, porque aparte esto está muy asociado a todo el tema de Gandhi, ¿no?, de todo lo que él tenía como su creencia, ¿no?, y sobre todo basado en el tema de acción no violenta, por ejemplo. Pero este tema de la construcción de paz está muy alineado, por ejemplo, a la disciplina, ¿no? Qué disciplinado hay que ser y qué moderado hay que ser cuando en una habitación hay dos personas, por ejemplo, y tú eres la persona que decide bajar el tono durante una situación de conflictividad. Ya en eso tú empiezas a construir paz, ¿no? Entonces, bueno, podemos imaginarnos que en Venezuela hoy lo que tenemos son muchas cabinas, muchas habitaciones donde hay mucha gente discutiendo, mucho ruido y de gente gritándose, y hay algunos pocos, pero valiosos, que deciden bajar el tono, escuchar, para luego sí poder de alguna manera no responder, interpretar, ¿no? Interpretar ese ruido y esa bulla que hay. ¿Qué es ese ruido? Ese ruido se llama polarización, ese ruido se llama estigmatización, ese ruido se llama desigualdad. Entonces es ir un poco más allá de la estructura normal. El punto con esto sobre todo tiene que ver con la forma en la que nosotros miramos el mundo y cómo nosotros abordamos los conflictos que hay en él. Claro, y es clave porque la paz no es el típico, la paz mundial, o sea, no es un punto de llegada, no es llegaste a la paz, es un proceso continuo que se va alimentando y que además hay una serie, como tú decías, hay que tener mucha disciplina y una serie de habilidades que tiene que aprender la sociedad para ese preciso momento del mantenimiento de la paz. Es algo que se construye diariamente, además. Sí, y eso es un buen punto, porque al final yo que he tenido la oportunidad de compartir con personas que están dedicadas al 100% con el tema de la construcción de paz, y seguro ustedes han conocido un par. Miren, uno los ve en la facilitación y hasta las personas que están en las mesas de diálogo o de negociación son personas que tú las ves pero no son impolutas, no son químicamente puras. Esas personas están en el tráfico y le mentan la madre a alguien, pero son personas que también deciden no hacerlo en un momento determinado, pero son personas que tienen sus errores, tienen sus fallas, y como todos, bueno, tienen sus limitaciones a la hora de abordar situaciones, que el tema de la construcción de paz es muy fácil hablarlo cuando no nos afecta, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, es que la manera de lidiar con este conflicto de alguna forma es que pongas a las personas a conversar y listo, ¿no? Bueno, esas personas se van a sentar a conversar en cuanto y en tanto se reconozcan. Es un primer paso, y eso, lo que tú decías, es importante, es un proceso, no es algo, un estado final o un estado ideal, como decía Max Weber, en el que tú vas a llegar de repente y vas a decir, bueno, es que esto es, no, es un tipo ideal precisamente porque es algo que se va construyendo, es a lo que apuntas, y por lo tanto tienes que trabajar en eso. No es como que lo lograste y listo, ya tienes un check en una lista de mercado. ¿Y tú dirías que hay algún proceso que podamos tener como referencia en la construcción de paz en la región, en el mundo, del que podamos hablar? Sí, para comenzar, en el mundo siempre está el caso de las mujeres de Liberia, brevemente, aparte muy interesante porque fueron mujeres que se unieron, que tenían credos muy distintos. Una parte de estas mujeres
eran musulmanas y la otra parte eran cristianas, ¿no? Y bueno, esto por ejemplo hoy, que aparte por todo lo que pasa en el mundo, pareciera ser hasta casi que imposible que esto suceda. Bueno, en un contexto donde había una dictadura militar muy fuerte y altos índices de violencia, por ejemplo, bueno, estos dos tipos o grupos de mujeres decidieron aliarse o unirse para poder trabajar en temas de negociación y en temas de paz. Luego ya cuando lo llevamos a la región, creo que obviamente el caso de Colombia es un caso interesante. De alguna forma es un caso que ha tenido sus éxitos y ha tenido también los logros que se necesitaban, ¿no? Allí hubo hechos tangibles como todo el tema de, digamos, de la desmovilización de estos grupos, o bueno, de gran parte de estos grupos, y también la participación política de los mismos, que bueno, quizás esto es la parte más polémica, quizás allí no hay que... Claro, porque ¿cuál es ese límite, no? Sí. Entre la paz, la impunidad, es un tema complejo, ¿no? Que genera polémica, como tú dices. ¿Y cómo podemos atender esta polémica y este debate en la sociedad? Mira, y allí lo podemos agarrar y poner más chiquito, porque a veces siempre nos pasa, y esto es quien está de repente en una universidad o quien de repente autodidácticamente le gusta buscar contenido en redes o en alguna plataforma, pasa mucho que queremos ver los grandes conflictos del mundo, ¿no? Y a veces no nos ubicamos sobre todo en lo que podemos hacer nosotros y en lo comunitario. En Venezuela tenemos el caso de Catuche, por ejemplo, donde habían altos índices de violencia y precisamente allí una de las activistas, por cierto, mujeres, hay que tener en cuenta eso para el tema de los premios Nobel. Hoy estaba revisando eso, por cierto, y hay como 5 mujeres nada más dentro de los premios Nobel. Pero Doris, por ejemplo, no se cerró nunca la posibilidad, primero, del perdón, y segundo, de alguna forma también de buscar, de parar y pausar lo que estaba sucediendo en Catuche con otro conjunto de mujeres. Entonces, en los contextos hay que determinar sobre todo qué actores, por ejemplo, tienen incidencia con los distintos grupos que están en conflicto. Y si esos actores tienen legitimidad, y qué mejor legitimidad que una madre pegándote 4 gritos en la calle, entonces ahí tú vas viendo un poco de qué forma puede tener incidencia la construcción de paz. Y fíjate que, bueno, Doris no era una señora que se leyó 4 libros teóricos sobre cómo se construye paz, sino que también tiene que ver con la forma en la que nosotros queremos empezar a mirar los conflictos. Hay algunas personas que prefieren evitarlos, otras personas que simplemente quieren, como, digamos, como se dice por ahí, patear la mesa y que, bueno, que salga lo que tenga que salir. Y bueno, hay como posturas quizás un poco más intermedias dentro de esos procesos. Claro, y también es un tema de comprensión de qué gano yo si no construyo la paz. Y que es algo que tú puedes abordar desde cualquier espacio, es decir, no necesitas ser un gran político para hacerlo. Simplemente con estar en un espacio, en una comunidad, incluso en tu entorno familiar, puedes promover estos procesos de paz que además son tan saludables para la sociedad y entenderlos como necesarios. Es decir, no entiendo el perdón a muchos casos que sí son violaciones de derechos humanos y son extremadamente difíciles de abordar. Pero no podemos relacionar tampoco el perdón con la falta de justicia, sino con la necesidad de avanzar, es decir, de avanzar en este proceso de paz, de dejar el conflicto atrás y finalmente sacar a la sociedad de donde se encuentra, de quizás esto como llamamos o se llama mucho la paz negativa, es decir, es este proceso de break que tenemos, pero que aún estamos dentro de ese conflicto, pero que no podemos simplemente dejarlo allí, sino que tenemos que avanzar en ese proceso de paz. Sí, allí también hay quienes dicen, bueno, es que a veces toca tragar sapos o tragar grueso, ¿no? Y creo que yo estoy de acuerdo en parte con esas definiciones, pero también parte que cómo se le habla a una persona, por ejemplo, que estuvo presa, cómo se le habla a una persona que perdió un familiar por temas de violencia o hasta por temas políticos. Y eso realmente es difícil, ¿no? Y siempre me he preguntado cuál es la mejor manera de abordarlo. Y a veces también parte por el hecho de ser muy humano con esa persona y entender su situación. Creo que cuando escuchas realmente te das cuenta por dónde quizás puedes tú de alguna forma buscar vincular su proceso con un proceso que vaya más allá, ¿no? Y cuando hablo de ir más allá, me refiero a, bueno, si ya esto pasó, ¿de qué forma tú puedes de alguna manera ser resarcido y reparado, pero también cómo te acompaño en ese proceso para que podamos entender
que no es un proceso fácil, que aparte no es un proceso lineal y que va a llevar bastantes trabas, ¿no? Y al final, y esto, bueno, quizás con el tiempo mejore, pero, y no hay que mentirle tampoco a la gente con esto, es que son procesos que tardan muchísimo, ¿no? Y son heridas que también, desde el punto de vista ya ni siquiera legal, sino desde el punto de vista social, son heridas que tardan mucho tiempo de alguna manera en sanar, ¿no? Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de las dictaduras militares en Argentina, la dictadura militar en Chile. En el Cono Sur. Estas son dictaduras que dejaron una huella importante socialmente. Las personas dejaron de tener vidas públicas de la misma manera en la que la llevaban antes de estas dictaduras. Obviamente con el tiempo todo esto se ha reconfigurado, pero digamos, las personas dejan de interconectarse, y es lo que se llama, por ejemplo, el término de la ruptura, o digamos que la ruptura del tejido social, ¿no? Y cuando esto no existe, prácticamente tú lo que pierdes es la capacidad de que las personas participen, ya sea para hacer incidencia o para hacer algún tipo de lucha por alguna reivindicación que tenga o al grupo que pertenezca. Que es una reivindicación al final que puedes conseguir a través de estos mecanismos de construcción de paz, que es lo que yo creo que debemos resaltar, ¿no? Primero, no significa impunidad, y segundo, no significa abandonar los objetivos de nuestra lucha, sino que finalmente pueden ser mecanismos más viables para avanzar, y para avanzar además de una manera sostenible, porque lo que vemos muchas veces en estos procesos que no son pacíficos es que estos cambios o este impacto que hay en la sociedad luego no se mantiene. Entonces yo creo que esto es una reflexión importante para ver el tema de la construcción de paz como una táctica y no solamente como un tema como Comeflor, que nos va a llevar a ese objetivo que buscamos. Y bueno, yo quisiera, no sé qué reflexión final pueden tener para que cerremos este tema tan interesante. Claro, yo sí quería dejar en claro de que este tipo de reparaciones para alcanzar la paz tienen que ser sinceros. Es decir, ha habido muchos intentos de quizás hacer reparaciones que no son sinceras y fallan en esas reparaciones. Las reparaciones tienen que pasar a ser incluso una política de Estado, y que tiene que ir en conjunto con la sociedad civil. Es decir, involucrar a la sociedad civil en todos estos hechos que han ocurrido, que forman parte ahora o en estos casos de la historia de ese país, para poder avanzar de manera positiva. Sí, y también creo que parte con el hecho, por ejemplo, hay países donde el tema de la construcción de paz se les da a niños entre 12 y 18 años. Yo creo que es importante, en Venezuela ha pasado, sé que hay, no sé si se puede decir la institución, pero si no, bueno, me mutean ahí. Pero por ejemplo, Fe y Alegría lo está intentando en sus escuelas. Tienen una asignatura que está basada también en temas de construcción de paz, y es interesante en un contexto donde tienes bullying, donde tienes desigualdad entre niños. La gente a veces puede pensar un poco este tema de ver los problemas amplios, que la desigualdad es un muchacho becado en un colegio o en una universidad del este de Caracas, y no necesariamente es así. La desigualdad también pasa porque estás en una escuela, en un sector vulnerable y rural de Sucre, por ejemplo, donde un niño puede llevar un desayuno y otro no. Allí hay una desigualdad también. Y fíjense que no estamos hablando de una escuela en un sector, digamos, donde hay mayor acceso, ¿no?, o capacidad económica, sino de sectores populares o de sectores rurales donde también vemos grandes brechas de desigualdad. Entonces, por ahí también pasa la construcción de paz, sobre todo como una forma de aprender a ver el mundo. Bueno, yo creo que con este tema lo que tenemos es que tener apertura al debate. Yo te agradezco, Carlos, que nos hayas acompañado. Creo que este es un tema interesante para seguir hablando. En los comentarios debatan ustedes qué les parece la construcción de paz. Y bueno, ya con esto terminamos. Mi nombre es Israel Hernández. Y mi nombre es Andrea Torrealba. Y esto fue No giles mi derecho. Escucha, pero no giles mi derecho. A mí no me pongan techo. Ando con la vino tinto, pues con fe te sacó el pecho por un pueblo insatisfecho.